Mucha atención, esta es una información urgente. Se está confirmando entonces la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Recordemos, este hombre que tiene información sensible en contra de Nicolás Maduro, considerado uno de los principales financieros del régimen precisamente de Maduro. Vamos a esta hora con Neidy. Tiene la información Neidy desde Venezuela. ¿Qué se sabe? Sí, Pablo, pues como bien decías, se confirma finalmente luego de horas de rumores, de semanas, incluso meses, sin saber el paradero de Alex Saab, el empresario colombiano, y se confirma a través de un comunicado publicado por el Servicio de Identificación y Extranjería. Curiosamente, se da desde esta instancia y no desde el Tribunal Supremo de Justicia ni desde el Ministerio Público, sino a través del SAIME, que el gobierno de Venezuela ha deportado al ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Saab este 16 de mayo en cumplimiento de las disposiciones de la legislación migratoria venezolana. Dice además el comunicado que esta deportación fue adoptada tomando en consideración que el ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América. Dicen que es público, notorio y comunicacional las acusaciones que hay en contra del empresario colombiano que ocupó cargos importantes en la administración de Venezuela, específicamente cuando estaba en el poder aún Nicolás Maduro. Pero Pablo, debemos recordar que todo lo que ha girado en torno a Alex Saab en los últimos meses ha sido muy confuso, muy opaco. Ocupaba el cargo precisamente en enero o hasta enero, ocupó el cargo en espacios de industria y producción nacional, era el ministro específicamente de producción nacional. Se fue destituido y a las semanas de haber sido destituido, pues comenzaron fuertes rumores de que había sido detenido. Esto nunca se confirmó. Su esposa, que también ocupaba cargos dentro de la administración de Nicolás Maduro, fue desplazada. Y durante estos 3 meses, lo que se conocía a través de rumores era que estaba detenido en el helicoide, una de las sedes de la Policía Política de Venezuela. Finalmente es hasta hoy que la administración interina de Delcy Rodríguez confirma que fue deportado a los Estados Unidos desde esta mañana, pues ha habido muchísima información, versiones circulando respecto al paradero de Alex Saab, porque ya se hablaba incluso esta semana que había sido trasladado desde el helicoide a un lugar desconocido, pero ya a esta hora se confirma finalmente que está rumbo a los Estados Unidos, y el término que utiliza el Servicio de Identificación y Extranjería de Venezuela es deportado. Atención entonces, porque se está confirmando esta noticia, ya no está en el helicoide. ¿Me repite por favor la entidad que está confirmando a través de este comunicado, Neidy? Es el Servicio de Administración, Identificación y Extranjería de Venezuela, el SAIME, el que publica un comunicado que salió hace apenas unos 15 minutos, Pablo, como repetimos, luego de todo el día, una ola de rumores respecto al paradero de Saab. Finalmente, a través de este comunicado, el Servicio de Identificación y Extranjería de Venezuela, el SAIME, confirma que está rumbo a los Estados Unidos y que fue deportado para enfrentar nuevamente a la justicia norteamericana por los delitos y los cargos que pesan contra él en Estados Unidos. La otra noticia del momento la tocamos en este momento, que tiene que ver con que confirmaron la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Estamos hablando entonces de un empresario colombiano llamado testaferro de Nicolás Maduro, que tiene información sensible en contra del régimen de Nicolás Maduro y que además se ha venido diciendo sobre la financiación que dio al régimen de Venezuela en su momento. Recordemos que Nicolás Maduro también está en este momento capturado en los Estados Unidos. Saludo hasta ahora a María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Gracias por estar con nosotros. Pablo, buenas noches. Como siempre, un gusto. Bueno, hablemos de Alex Saab y sobre todo de la noticia. Primero, confirman la extradición. Había mucha información detrás de esto, pero hoy se está confirmando además por un comunicado emitido precisamente por el gobierno encargado de Venezuela. Estamos hablando justamente que han publicado en las últimas horas sobre el tema, precisamente un comunicado donde dicen, veamos el comunicado, por favor, Diana Vargas, lo tenemos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Saab, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana. La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos de los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional, dice SAIME precisamente. María Teresa, hablemos de este tema, de esta noticia.
Pablo, lo primero que uno ve aquí es que realmente hay un quiebre venezolano con lo que venía dándose antes del 3 de enero, que Estados Unidos entró y se llevó a Maduro. Un quiebre que muestra las fracturas internas, que muestra también una relación de poder nueva en la que Estados Unidos juega un papel predominante, porque es que Alex Saab para Estados Unidos es, digamos, la puerta de entrada a posiblemente otros casos, a más información sobre qué exactamente hacía y conocía Maduro dentro de todo esto del lavado de activos, corrupción, ese mundo del chavismo a través de Maduro. Es decir, vemos que una figura que era clave para el chavismo, una figura que era clave sobre todo para el gobierno de Maduro, que Maduro lo convirtió en un ícono de su gobierno, de su dictadura. Cuando estuvo preso en Cabo Verde y después extraditado, lo convirtió en un símbolo de lo que fue su gobierno. Ahora es entregado por el mismo aparato político de Venezuela a los americanos por segunda vez. Ahí hay un significado enorme de la crisis, la fractura y quién manda en Venezuela hoy. Es decir, ese quiebre, y seamos entonces, ahondemos más en este tema, es por un lado los Rodríguez, estamos hablando de Delcy Rodríguez, y por otro lado el mismo Nicolás Maduro hoy capturado en Estados Unidos. Exactamente, porque es que Alex Saab, como digo, cuando fue apresado en Cabo Verde, recordemos que pasó como unos 16, 17 meses en ese país antes de que lo extraditaran a Estados Unidos. Se volvió en ese momento y sobre todo con esa primera extradición en un símbolo para Maduro de las injusticias de Estados Unidos en contra de él, de un mundo que no entendía lo que él estaba haciendo en Venezuela y casi que la cara, por ponerlo de alguna manera, de lo que era su régimen en Venezuela. Este es nuestro héroe que está siendo en este momento arrestado por el imperio de Estados Unidos. Hoy es muy distinto porque es el mismo personaje quien además hubo un intercambio de prisioneros, Pablo, recordemos, con el presidente Biden, en el que Saab regresó a Venezuela y ahí mismo le fue dado un cargo de ministro. Entonces, Delcy Rodríguez, y ahí viene tu pregunta, Delcy efectivamente empieza a mover las fichas del madurismo. No estamos hablando de un cambio de régimen, pero sí de quitarle poder a los que estaban directamente relacionados con Nicolás Maduro, entre ellos Alex Saab, que fue detenido, llevado al famoso helicoide, esta cárcel que es para los opositores del régimen y ahora extraditado, pero ella sigue, la vicepresidenta de Maduro que hizo todo esto, en el poder. Es decir, ahí ella está jugando un juego, por ponerlo de alguna manera, con reglas nuevas con Estados Unidos. Y dentro de estas reglas nuevas está darles parte de lo que piden, que Estados Unidos ve como demasiado cercano a Maduro, aquí cae Alex Saab, y que, como decía antes, les puede dar información adicional a la que tienen para el juicio. Mire que la información, la confirmación de la extradición la hace el mismo gobierno encargado en este momento de Venezuela. Sí, es que como decía Pablo, es muy diciente que el que fuera la cara del régimen de Maduro, del régimen político venezolano, ahora es entregado por ese mismo aparato político de Venezuela a los Estados Unidos. Eso es supremamente diciente de los cambios de esos, en ajedrez lo llaman Pablo, enroque, las figuras importantes del madurismo, que algunas simplemente cambiaron de trabajo para posiciones menos importantes y otras, como pasa también en el ajedrez, dejan de jugar porque se las come el oponente. Y en este caso, a Saab lo sacaron del juego. Que está entonces en este momento gobernando en Venezuela. Hace poco leía yo un análisis que hablaban del chavismo trompista. Eso es una frase interesante. Es un chavismo, sí, pues sí es que se puede llamar chavismo. Muchos dicen que en Venezuela ya no hay chavismo, sino hay un régimen socialista que quedó híbrido después del 3 de enero. Y sí, el chavismo, digamos, el legado de Chávez manejado por Donald Trump. Hay algo irónico ahí, pero eso es lo que estamos viendo. Un régimen en el que Donald Trump no cambió los grandes nombres, no sacó a Delcy Rodríguez, a su hermano, quienes hoy son todos poderosos en Venezuela. Los dejó ahí con la condición de que ellos hicieran lo que él les pidiera y lo que él necesitaba que hicieran para Estados Unidos. Estamos hablando del petróleo y la guerra contra las drogas. Y aquí, dentro de eso de la corrupción,
que mezcla un poquito ambas cosas, pero sobre todo el lavado de activos, cae Alex Saab. Y es que, Pablo, al presidente Trump, sobre todo en estos momentos, en estas semanas de la guerra de Irán, le interesa seguir mostrando que el caso de Venezuela es exitoso y que es el caso de mostrar para su política exterior. María Teresa, quiero volver a preguntar sobre este tema. ¿Alex Saab tiene información sensible en contra de Nicolás Maduro? En contra de Nicolás Maduro tiene muchísima información. Y de su familia, y de la familia de Maduro. Y de la familia de Maduro, claro. Eso puede servirles para este juicio que está empezando en este momento en Estados Unidos, para seguir recopilando información, teniendo más garras, metiéndole garras de alguna manera a las acusaciones de Nicolás Maduro. Pero no solo eso, Pablo, él también tiene mucha información sobre lo que pasa, y este tema ya nos interesa más de manera directa a nosotros, lo que pasa en la frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Cómo es esa corrupción? ¿Qué cruza para un lado y qué no cruza para otro lado en la frontera con Colombia? ¿Qué pasa con todos los grupos ilegales que operan en esas fronteras? ¿Y qué es el juego? ¿Cuál es el papel que han jugado tanto Colombia como Venezuela en lo que ocurre en la frontera, que, como decía antes, no siempre es legal? Eso también nos debería preocupar a nosotros. María Teresa, ya entonces se confirma que no está en el helicoide que va para los Estados Unidos Alex Saab. Y sencillamente, para finalizar esta charla muy interesante, además muy oportuna, porque es la noticia del momento, que podría venir en contra de este hombre, de Alex Saab, pero también en contra de Nicolás Maduro. En contra de Nicolás Maduro, empiezo por ahí. Esto va a reforzar las pruebas que ya tienen en su contra, tanto de él como de su señora. Va a darles seguramente más detalles, o va a contarles en dónde encontrar más pruebas. ¿Y por qué digo yo que lo va a hacer? Porque recordemos que el sistema jurídico de Estados Unidos se basa en que si yo acuso al otro, puedo obtener rebajas o algo que me favorezca a mí. Entonces, a él lo acusan de corrupción, de lavado de activos, sobre todo lavado de activos conectados con el narcotráfico, un tema en la mira del presidente Trump, que prometió que iba a llevar la guerra contra las drogas a todos los niveles. Eso, ahí gana Trump. Pero por su parte, Saab dice, perfecto, pues yo estoy acá, ven y yo le cuento más cosas de Maduro. Y quién sabe si decida contar cosas, como decía antes, de lo que pasa en la frontera. Entonces, para Saab allá es, uno, ¿qué hace él para mejorar su situación? Dos, ¿qué va a contar sobre Maduro? Y para mejorar su situación, yo creo que pueden salir cosas nuevas, interesantes para Estados Unidos. Todo está listo en Estados Unidos para la llegada de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro y deportado en las últimas horas desde Venezuela. Neidy Freites, ¿qué cargo se enfrentará Saab? Sí, hasta el momento hay que esperar pues la audiencia formal que se va a dar en Estados Unidos nuevamente contra Alex Saab, pero algunas versiones extraoficiales apuntan que en esta oportunidad se le estaría vinculando con un esquema de fraudes ligados a la estatal Petróleos de Venezuela. Sin embargo, debemos recordar que durante su prisión entre 2021 y 2023 en Estados Unidos ya enfrentó cargos por blanqueo de capitales, y si bien recibió un indulto por parte de la administración Biden en ese momento, pues ahora mismo también se recuerda que este indulto pudiera ser revocado, por lo que hasta el momento están esas dos posibilidades: este nuevo esquema de fraudes vinculados a PDVSA, o que se reabra el caso respecto a lo que se le señalaba por blanqueo de capitales. Neidy, dentro de las pruebas que Estados Unidos tiene contra Alex Saab, se encuentra cómo habría utilizado los comités de distribución de alimentos conocidos como los CLAP para un negocio ilegal de envío de cocaína desde Venezuela hacia México y blanquear sus ganancias ilegales. Estas pruebas fueron reveladas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol el 24 de octubre del 2021. Alex Saab y su socio Germán Rubio o Álvaro Pulido entraron al radar de Estados Unidos por los presuntos fraudes y sobornos que rodearon el programa bandera de Venezuela para la construcción de viviendas a personas de bajos recursos. La acusación por estos hechos incluía un indictment por 8 delitos de lavado de activos, pero los verdaderos problemas para el poderoso barranquillero apenas estarían por comenzar. El FBI tiene en curso una investigación que revela cómo se habrían hecho millonarias operaciones de narcotráfico a través del programa social más importante de Venezuela, el que lleva mercados a más de 5 millones de personas. Me dio privilegio
leche para 2 niñas. Noticias Caracol conoció evidencias que demostrarían cómo los comités de distribución de alimentos conocidos como los CLAP habrían sido usados para alimentar un negocio ilegal de envío de cocaína desde Venezuela hacia México y blanquear sus ganancias ilegales. Una fuente que colabora con Estados Unidos reveló cómo aviones C-130, Hércules y Changxi Y-8, adscritos a la aviación militar bolivariana, salían cargados de cocaína desde la base aérea de La Carlota rumbo a Veracruz, en México. La carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas CLAP. Estos vuelos aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en Venezuela. Los mercados contenían en muchas ocasiones alimentos vencidos, en mal estado y de mala calidad. Aún así, las cajas y otros alimentos eran transportadas en carros de valores como si fueran oro. Los camiones blindados. Según la investigación estadounidense, algunas cajas CLAP eran almacenadas en bodegas de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, cuya administración estaba en cabeza de militares retirados adeptos al régimen. Sobre algunos pesan cuestionamientos por sus nexos con actividades de narcotráfico y tráfico de combustible. Roberto Denis, reconocido periodista investigador venezolano en el exilio, ha investigado a fondo este entramado criminal. Eso se convirtió en un reparto de contratos, como ya ven, de cientos de millones de dólares a gente muy cercana al poder, entre ellos estos señores Saab y Pulido, que fueron los grandes beneficiarios del negocio de los CLAP. No fueron los únicos, había otros, pero sin lugar a dudas ellos se llevaron el pastel, el pedazo más grande de la torta. Y ellos básicamente registraban estas empresas, como les digo, Hong Kong, Turquía y más recientemente los Emiratos Árabes Unidos. Esas son empresas que nada más existen en un papel, en un registro. Esas empresas no tienen estructuras, no tienen ni siquiera oficinas, no tienen casi que empleados. En las bodegas, las cajas eran alteradas para cambiar los productos. No llegaban cada 15 días, sino cada 3 meses a las familias. Una bolsa de basura, como si fueran unos perros, 3 meses esperando. Se revendían a un mayor precio de lo que valen. Se negaba su acceso a los simpatizantes de la oposición. Los investigadores se han encontrado hasta empresas en México que fueron suplantadas como supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron con Venezuela. No sé qué clase de veneno le están metiendo a los venezolanos. En zona de frontera, las cajas llegaban marcadas con los logos del ELN. Las autoridades norteamericanas tienen pistas para establecer cómo este grupo guerrillero estaría participando de la distribución. Producto de estas investigaciones aparece en el radar el nombre del actual ministro de Comercio Exterior de Venezuela, José Gregorio Bielma Mora, como presunto enlace entre Nicolás Maduro e integrantes del ELN. Esta semana, el Departamento de Justicia publicó el indictment en contra del ministro Bielma Mora porque, siendo gobernador del estado de Táchira, habría recibido sobornos para abrirle la descomunal puerta de los CLAP a las empresas de Alex Saab, un negocio redondo que le habría representado contratos por 1.600 millones de dólares. Mediante una operación inusual, Bielma Mora, siendo el gobernador del estado de Táchira en el 2016, pudo negociar la compra de 10 millones de cajas CLAP traídas desde México con la empresa Group Grand Limited de Alex Saab. Era una operación muy rara porque, siendo el estado venezolano, teniendo muchas empresas estatales que básicamente se dedican a importar, de hecho hay una gran centralizadora de las importaciones públicas que se llama Corpovex, fue muy raro que este contrato se firmara a través de la gobernación del Táchira, porque primero una gobernación no tiene esos recursos, ya les digo, fue de 340 millones de dólares. Registrada en Hong Kong, Group Grand Limited se constituyó como la principal firma en una red global de sociedades fachada que habrían sido utilizadas por Saab y por Pulido para facilitar la corrupción a través de los CLAP. Hasta el año 2017 estuvo en la dirección de esta firma el actor Shadi Naim Saab, hijo de Alex Saab. Y desde México despachaba Emanuel Enrique González Rubio, hijo de Álvaro Pulido. En la telaraña de compañías fachada fueron desmanteladas por la Fiscalía en Barranquilla 6 empresas. Todas estaban ubicadas en este mismo edificio y aparecían con un único representante legal, Julio César Ruiz Mestre. Este hombre afronta un juicio por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones ficticias y estafa. Otras 2 empresas que estaban en la mira son HSC Capital e Inversiones Logísticas JKF SAS, cuyo representante es Juan Carlos Figueroa, y Benedict Capital SAS, cuya gerencia la tenía Amir Luis Saab Morán, hermano de Alex Saab. Este también era el suplente de gerencia de otra firma.
Además de Bielma Mora, Estados Unidos acusó a Álvaro Pulido, a su hijo Emanuel Rubio González, a Carlos Rolando Liscano y a Ana Guillermo Luis. Hasta ahora, Alex Saab es la cabeza de una lista de mercaderes del hambre, pero sus problemas pueden terminar como los de un capo del narcotráfico. 4 minutos. La otra noticia del momento está en Estados Unidos, ya se encuentra en Miami. Alex Saab, llamado testaferro de Nicolás Maduro, con información sensible en contra del régimen. Bienvenido, Andrés Triviño, gracias por acompañarnos. Pablo, ¿qué tal? Un gusto saludarlo a usted y a toda nuestra audiencia en esta mañana de domingo. Sí, pues mire, sobre las 9:05 de la noche, hora local, llegó a la ciudad de Miami, al aeropuerto de Opa-locka, Alex Saab, quien es una de las fichas más importantes del régimen de Nicolás Maduro. Estamos viendo en pantalla esta primera imagen que se filtró del colombiano de ascendencia libanesa cuando llegó anoche a la ciudad de Miami. Unas horas antes, el mismo régimen interino de Delcy Rodríguez fue el encargado de publicar un comunicado en el cual confirmó que se había entregado a esta importante ficha. Mira, aquí estamos viendo en pantalla ese comunicado en el cual en pocas palabras explicaron y contaron esta noticia que ya se venía especulando desde el mes de febrero. Porque Pablo y audiencia, hagamos un corto recuento. Unas 2 semanas después que Delcy Rodríguez fuera nombrada como presidenta interina de Venezuela, Alex Saab fue destituido de su cargo dentro del gobierno. Posteriormente, unas 2 o 3 semanas después, empezó a correr el rumor que Alex Saab había sido capturado, pero hasta el momento no había ninguna certeza ni ninguna confirmación, ni por el gobierno de Delcy Rodríguez ni por el de Estados Unidos. Hasta que finalmente ayer, 16 de mayo del 2026, con este comunicado, el Servicio de Migración de Venezuela confirmó que entregaron a esta importante ficha y que, como usted lo decía, Pablo, tiene muchísima información y que puede servir muchísimo en la acusación en contra de Nicolás Maduro, que recordemos está recluido en una prisión en Nueva York. Con información clave en contra del régimen, en contra de Nicolás Maduro, en contra de su esposa, en contra de otras personas que hacen parte de este régimen, una gran pregunta que nos hacemos es cómo el mismo régimen que lo tuvo como ministro, ahora ese mismo gobierno lo extradita a Estados Unidos. En segundos vamos a tener la conversación con Roberto Denis. Pablo, claro que sí, estaremos haciendo el desarrollo de esta noticia. Y mire, un dato muy rápido para cerrar es que ayer el representante republicano Carlos Jiménez estaba diciendo que ya tienen a Alex Saab en su poder y que la próxima ficha para el gobierno de los Estados Unidos es Diosdado Cabello. Son las 12 del día, 2 minutos. Bienvenidos a este boletín informativo aquí en Noticias Caracol en Vivo. Arrancamos con la información y arrancamos hablando de la extradición de Alex Saab, que ya se encuentra en Miami, en los Estados Unidos, y que tiene información clave en contra del régimen de Nicolás Maduro. Nos conectamos a esta hora con Judy Mora, está con nosotros en directo. Judy, ¿qué se sabe de esta extradición? Pablo, muy buenas tardes. Pues precisamente yo los saludo desde inmediaciones de la Corte Federal, en donde se encontraría Alex Saab tras su llegada aquí a Estados Unidos. Les puedo contar que cerca de las 9:15 de la noche, y pues bajo un fuerte operativo de seguridad federal, se registró en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, aquí en Miami, la llegada de quien fuera considerado por Estados Unidos como el cerebro financiero del chavismo. Así pues, con su llegada, de hecho, muy diferente a como solemos verlo, llegó con una barba blanca, mucho más delgado, así fue su ingreso al territorio estadounidense, otra vez, pues para enfrentar a la justicia de Estados Unidos. Este operativo, les cuento que estuvo coordinado por la DEA, el FBI, los departamentos de justicia y además también el Departamento de Estado. Horas antes, o más bien minutos antes, desde Venezuela las autoridades habían calificado su envío como una deportación. En un comunicado, el gobierno venezolano señaló que el procedimiento pues se realizaba en el marco de una solicitud internacional. Esto considerando que Saab se encuentra en curso en la comisión de diversos delitos aquí en Estados Unidos. Ya hasta los congresistas también se han empezado a pronunciar. Por ejemplo, el congresista estadounidense Carlos Jiménez, quien a través de su cuenta en X pues celebró la decisión y además advirtió que el próximo sería Diosdado Cabello.
Pues bien, el regreso de Saab aquí a la custodia de Estados Unidos pues ocurre a menos de 3 años de haber sido liberado en un intercambio de prisioneros que se dio bajo la administración de Joe Biden. Esto fue en 2023. Así, pues el caso se abre ya a la posibilidad de que Saab pueda convertirse en testigo clave de las investigaciones que se mantienen aquí en Estados Unidos contra Nicolás Maduro, quien recordemos también enfrenta cargos federales, pero en la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, aquí en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, les cuento que desde 2019 Alex Saab enfrenta un cargo federal por conspiración para lavado de dinero. Según los fiscales, pues el caso está relacionado con un esquema de envío de más de 350 millones de dólares. Y esto a través de estructuras financieras internacionales y contratos públicos en Venezuela. Nosotros esperaremos que en las próximas horas o quizás días pues ya se dé su primera comparecencia en corte para la reactivación de este caso. Y ampliamos con usted la información en Noticias Caracol del Mediodía a las 2:28. Judy, gracias, un abrazo hasta Miami. Ahora nos vamos con las declaraciones de Roberto Denis, periodista venezolano de Armando Info, que nos ha hablado de toda la información sensible que tiene este hombre, Alex Saab, en contra del régimen de Nicolás Maduro y cómo pasó de ser un simple empresario a incluso ministro del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo entender que ese mismo régimen que lo nombra ministro ahora es el mismo gobierno, por así decirlo, el encargado, el de Delcy Rodríguez, el que lo envía nuevamente a Estados Unidos? Y yo siempre he dicho que para entender la naturaleza del régimen venezolano uno tiene que pensar precisamente en personajes como Alex Saab. En su momento, como bien decía, fue un hombre muy poderoso, poder que le dio Nicolás Maduro y Cilia Flores. Todos los negocios que obtuvieron fue básicamente por la concesión y la decisión de ellos. Como bien dices, toda vez que fue liberado, Maduro lo convierte en ministro, lo eleva a esta condición de funcionario público, cosa por cierto ilegal, porque él es un ciudadano nacido en Colombia. Y lo que estamos viendo ahora es, digamos, una suerte de reacomodo del chavismo, y en ese reacomodo del chavismo, las distintas facciones que hay, ahorita la más fuerte evidentemente es la de los hermanos Rodríguez, con Delcy Rodríguez a la cabeza. Y en medio de esta, digamos, suerte de negociación, presión que hay del lado de los Estados Unidos, están cediendo cosas con tal de alargar la supervivencia del régimen. Y Alex Saab es una ficha muy, digamos, apetecida por los Estados Unidos, como digo, por todas las investigaciones que durante años hay, pero más ahora que están Nicolás Maduro y Cilia Flores presos en los Estados Unidos. Entonces, bueno, Delcy Rodríguez toma esta decisión, ciertamente es casi que incomprensible, digamos, a los ojos de la audiencia, incluso venezolana, entender esto, porque bueno, ¿cómo es que este señor que lo convirtieron en héroe, que luego de que fue detenido en Cabo Verde en 2020 se desató toda una campaña diplomática, política, de propaganda en defensa de él, donde se lo elevó casi que a una condición de un héroe revolucionario? Bueno, ¿cómo es que ahora, con un simple comunicado del SAIME, una oficina equivalente a lo que es Migración Colombia, bueno, con un comunicado de 15 líneas, ahora dicen que no, que el señor es un ciudadano colombiano, un empresario colombiano, y que es público y notorio que tiene acusaciones o hechos de corrupción que se van a investigar en Estados Unidos? Pero es que ellos mismos, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, fueron claves en toda esa operación política diplomática para la liberación de Alex Saab. Y es de presumir que sea la pieza que termine de hundir judicialmente a Maduro y a Cilia Flores en los Estados Unidos, ¿no? Entonces esto tiene sí repercusiones evidentemente legales y vinculadas a la justicia, pero también desde el punto de vista político. 12 del día, 7 minutos. Alex Saab ya está en Miami bajo custodia federal y su caso reaparece en el centro de las investigaciones contra el entorno de Nicolás Maduro. Por eso vamos en vivo con nuestra corresponsal en Miami, Judy Mora. Judy, ¿qué se sabe a esta hora sobre cómo se produjo su llegada y qué tan avanzado está el proceso judicial en su contra? Buenas tardes. Catalina, buena tarde. Nos encontramos en inmediaciones de la Corte y la Cárcel Federal de Miami, en donde permanece bajo custodia Alex Saab tras su llegada aquí a Estados Unidos. Le cuento que su arribo se registró en horas de la noche bajo un fuerte operativo de seguridad liderado por varias agencias federales, entre ellas la DEA y la CIA, y desde entonces pues Saab permanece bajo supervisión de autoridades estadounidenses.
Con su ingreso al país, pues el proceso en su contra por conspiración para lavado de dinero retoma otra vez su curso en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. A su llegada lo vimos muy diferente a como lo veníamos viendo en los últimos años. Cerca de las 9:15 de la noche y bajo un fuerte operativo de seguridad federal se registró en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka en Miami la llegada de Alex Saab, considerado por Estados Unidos como el cerebro financiero del chavismo. Así, con barba blanca y más delgado, se vio Saab a su llegada a territorio estadounidense otra vez para enfrentar a la justicia de Estados Unidos. El operativo estuvo coordinado por la DEA, el FBI, además de los departamentos de justicia y de Estado. Desde Venezuela, las autoridades calificaron su envío como una deportación. En un comunicado, el gobierno venezolano señaló que el procedimiento se realizó en el marco de una solicitud internacional, considerando que Saab se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en Estados Unidos. El congresista Carlos Jiménez, a través de su cuenta en X, celebró la decisión y advirtió, ya que Delcy nos envía a Alex Saab, Diosdado es el próximo. Gracias al pueblo de Venezuela. El regreso de Saab a la custodia de Estados Unidos ocurre a menos de 3 años de haber sido liberado en un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas durante la administración de Joe Biden. El caso abre la posibilidad de que Saab pueda convertirse en un testigo clave en las investigaciones que Estados Unidos mantiene contra Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos federales en Nueva York junto a su esposa Cilia Flores. En la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, desde 2019, Alex Saab enfrenta un cargo federal por conspiración para lavado de dinero. Según los fiscales estadounidenses, el caso está relacionado con un esquema de desvío de más de $350 millones a través de estructuras financieras internacionales y contratos públicos. Con su ingreso a territorio estadounidense, el caso vuelve a avanzar en su trámite ante la justicia federal. Fiscales en Miami ya habrían reactivado dichas investigaciones. Se espera que en las próximas horas o días, Saab sea presentado ante un juez federal en Miami para su primera comparecencia y definir su situación procesal inicial. Pues Alex Saab es una figura de gran interés para la justicia estadounidense porque su testimonio también podría ser clave para las acusaciones en contra de Nicolás Maduro. El empresario colombiano pues estuvo inmerso durante años en el régimen venezolano. Además, su testimonio podría tener también implicaciones en la política de nuestro país. Hubiera llegado hace 3 años. Alex Saab fue una de las fichas más importantes durante la era del derrocado Nicolás Maduro. Según Washington, el colombiano de ascendencia libanesa utilizó su poder para realizar millonarias operaciones de narcotráfico a través del programa social más importante de Venezuela, el mismo que llevó mercados a más de 5 millones de personas. ¿Cómo pasa un vendedor de llaveros colombianos a convertirse en una ficha tan clave y tan importante para el régimen de Nicolás Maduro y para el chavismo, por supuesto? Sencillamente lo logró al ganarse la confianza de Nicolás Maduro, Cilia Flores y todo el entorno familiar de ellos. Nicolás Maduro se hace presidente en abril de 2013, casi que meses después, desde una institución llamada Fundación Pro Patria 2000, controlada por los sobrinos y los hijos de Cilia Flores, empezaron a darle negocios millonarios en ese momento para la construcción de viviendas a Alex Saab. Casi que se convirtió en el operador financiero también de la familia. Pero luego de la captura de Nicolás Maduro en enero de este año, Delcy Rodríguez destituyó a Saab de su cargo como ministro de Industria. Semanas después corría el rumor que Saab había sido capturado, aunque el gobierno interino venezolano se abstuvo de realizar cualquier comentario, hasta que se confirmó que fue entregado a las autoridades estadounidenses. Para la administración Trump, Saab es una importante ficha política y judicial. ¿Qué información tiene él? Es decir, usted dice, podría terminar de hundir a Maduro. Yo creo que si hay una persona que tiene información de los circuitos financieros, de las rutas financieras a donde se movieron cientos de millones de dólares provenientes de la corrupción venezolana, sustraídos literalmente del Estado venezolano, ese es Alex Saab. Pero los líos judiciales de Saab también podrían tener efectos políticos en Colombia.
El periodista Roberto Denis habla particularmente de Abelardo de la Espriella, quien fue abogado de Alex Saab. Abelardo de la Espriella, al menos hasta 2018, seguía diciendo que su cliente no tenía nada que ver con el régimen venezolano. Y que si se supiera que su cliente estuviera vinculado al régimen venezolano, él jamás lo defendería. Si desde 2016 lo sentó a hablar con las autoridades americanas porque lo estaban investigando por su rol en Venezuela, ¿por qué todavía en 2018 él en público decía que su cliente no tenía nada que ver con el régimen venezolano? Esta es la segunda vez que Saab se enfrenta a la justicia estadounidense. En enero del 2020 fue capturado cuando hacía una escala en Cabo Verde camino a Irán. Luego fue recluido en Estados Unidos en 2021. 2 años después, en 2023, recibió un indulto presidencial por la administración Biden, producto de una negociación con Maduro que buscaba elecciones libres en julio del 2024, por lo que en ese momento la justicia estadounidense desestimó 7 de los 8 cargos de los que era acusado Saab. Pues en este segundo intento de judicialización en Estados Unidos, por ahora todo está en etapa inicial y la atención pues está puesta en lo que ocurra en las próximas horas aquí en la Corte Federal de Miami. Sí, señora Judy, gracias. Mientras tanto, además de las apreciaciones del periodista Roberto Denis, tenemos también más reacciones sobre la extradición a esta hora de Alex Saab. Nos conectamos con Pablo Arango de Noticias Caracol en Vivo, quien nos tiene precisamente otro invitado. Pablo, ¿de quién se trata? Alejandra, se trata de Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. En el 2020, Alex Saab emitió una carta responsabilizando a Julio Borges precisamente de estar en prisión y nos atiende hasta ahora desde España. Señor Julio Borges, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Saludos a todos. ¿Cómo entender que el mismo régimen de Nicolás Maduro, ahora ese gobierno encargado, el de Delcy Rodríguez, es el que lo extradita, señor Julio Borges? Bueno, eso pareciera absolutamente realismo mágico, ¿no? Porque hemos visto en las redes los videos de Jorge Rodríguez, de Delcy, celebrando cuando salió con ese perdón absurdo que le dio Biden. Pero lo que eso demuestra, Pablo, de manera concreta, fehaciente, incontrovertible, es que en este momento la administración de Trump es la que tiene el control sobre Venezuela y el hecho de que Saab sea devuelto a la cárcel es un motivo de satisfacción, porque para los venezolanos, cuando salió en libertad por el perdón de Biden, ha sido uno de los momentos y golpes más duros que hemos vivido, y pensamos también, como comentaban ahora, que Alex Saab va a jugar un papel crucial en el juicio de Nicolás Maduro. Justamente, señor Borges, hablemos de ese papel que tendría el señor Saab en el juicio contra Nicolás Maduro, porque qué información sensible o clave podría tener este hombre en contra de Maduro y de su esposa, teniendo en cuenta que es mencionado como el hombre que era el operador financiero de la familia. Sí, claro, es que date cuenta que si nosotros pudiéramos ver en un momento dado, y ustedes que son tan buenos en la investigación periodística, el esfuerzo que hizo Maduro por crear una campaña mundial para que liberaran a Alex Saab, el hecho de que de todas las cosas que podía pedirle a Biden, fue la liberación de Alex Saab la primera, refleja la importancia que tiene. Alex Saab comenzó con el negocio de alimentos puesto por Maduro, lo que se llama en Venezuela las cajas CLAP, que es una fuente de corrupción infinita. Se metió en el negocio petrolero. Incluso un familiar político del presidente Petro estaba en la directiva de una de las empresas que utilizó Alex Saab en PDVSA para hacer negocios, se metió en la construcción de viviendas de interés social y terminó siendo el superministro de Maduro, de manera que era la persona que le manejaba todo lo relacionado al dinero, que en el caso venezolano no hay línea de separación entre Estado, gobierno y el bolsillo de Nicolás Maduro. Pero hablemos también de esos hechos delictivos que vinculan a Alex Saab y que podrían estar enredando en efecto a Nicolás Maduro. ¿Cuáles son? Porque fueron en su momento también desestimados cuando recibió el indulto. No, en el caso del indulto lo que él recibió fue un perdón, pero eso no significa que haya sido inocente. Él recibió un perdón presidencial y se guardó, digamos, en la nevera las acusaciones que había contra él. Se le pusieron unas condiciones que él debía cumplir, por ejemplo, abstenerse de estar metido con grupos
antioccidente, antidemocracia, terroristas, como es el caso de Irán, salió de la cárcel y Alex Saab siguió jugando ese papel fundamental para Maduro como conexión con Irán, conexión con China y en la evasión de las sanciones. De manera que él nunca fue perdonado en el sentido que se borraron sus delitos o que fue considerado inocente. Se le pusieron unas condiciones que él violó y eso le da base suficiente para que hoy sea deportado. Fíjense que hablan de deportado, no extraditado, después que era un héroe nacional, se le dio la nacionalidad venezolana, se le hizo ministro, se dijo que era diplomático, todo eso se disolvió en horas con una orden de los Estados Unidos a Delcy y a Jorge Rodríguez. En efecto, con el comunicado de lo que hace las veces de migración allí en Venezuela, justamente publicado en las últimas horas. Pero sigamos en esa línea de tiempo. ¿Cómo pasó Alex Saab? Y lo explicaba usted en la respuesta, pero quiero ahondar de ser un simple empresario a ser un hombre tan poderoso en Venezuela, señor Julio. Bueno, porque apenas Maduro entró en el poder, el negocio más importante desde el punto de vista social era el tema de la importación de alimentos, tanto materia prima como productos acabados, marcas acabadas de alimentos. Y ese negocio, quien comenzó a operarlo en Venezuela como mano derecha de Nicolás Maduro, y era el proceso estrella social, fue Alex Saab. Y ese es un negocio en el cual se duplicaba el valor real que costaba cada caja de CLAP comprada en México, por ejemplo. Fue una investigación que nosotros hicimos. Los productos que se compraban en México se vendían después al gobierno venezolano, multiplicando su precio por 2, por 3 y hasta por 4, con lo cual había un sobreprecio brutal y eso significaba una corrupción completa en ese proceso alimentario. Ese fue su inicio, junto con el tema de construcción de interés social, y luego el salto al tema petrolero, donde obtuvo contratos, para que ustedes tengan una idea, de miles de millones de dólares. Expresidente, quisiera preguntarle, porque ya hemos hablado ampliamente sobre las implicaciones para un Nicolás Maduro, pero hablemos también de las implicaciones, cómo se podrían vincular otras cabezas del régimen, como Diosdado Cabello, como la misma Delcy, por ejemplo. Bueno, es que al final yo quisiera que ustedes entendieran que la manera como se maneja el dinero, la hacienda, los ingresos fiscales en Venezuela en toda la época de Maduro es como se maneja cualquier tipo de negocio completamente primitivo, una pulpería, un abasto, cualquier tipo de negocio sin ningún control, sin ninguna institucionalidad, y donde al final, para evadir las sanciones, se crearon distintos mecanismos de reparto del petróleo que se vendía de manera oscura en alta mar a través del mercado negro, y allí participaban todos los que son jerarcas del régimen, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, y toda esa parte la terminó controlando también Alex Saab, que era el operador de Maduro. De manera que quien picaba la torta y repartía la torta de corrupción en toda la jerarquía del régimen civil y militar era el señor Alex Saab, con lo cual él sabe la historia de todo el mundo, porque él fue el repartidor de todo ese proceso oscuro de manejo petrolero, de evasión de sanciones y de todo lo que fue su poder del lado de Nicolás Maduro. Sí, y eso Rodríguez, esa Delcy Rodríguez, es la que hoy lo extradita a Estados Unidos. Señor Julio Borges, gracias por atendernos desde Valencia, en España. Muchas gracias, Pablo.